¿Qué tal? Bienvenidos a entrevistaparatiempo.com.mx y puentelibre.mx. Nos acompaña el doctor Jesús Fernández, aquí le damos la bienvenida. Él es doctor en la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua y nos viene a platicar sobre toda esta increíble fauna que tenemos en el estado de Chihuahua, algunas cosas poco conocidas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, por la invitación. Contento de estar aquí con ustedes. Doctor, pues me da un adelanto y es muy interesante compartirle al público este tema. Chihuahua tiene una importante fauna de felinos. Tal vez es un animal que reconocemos más que nada pues, en los gatos, los tigres y los leones. Tenemos algunos muy populares. Aquí si nos puede decir cuáles son estos felinos que ha encontrado con estas investigaciones que han hecho. Sí, por supuesto, Carlos. El estado de Chihuahua, como todo el mundo lo sabe, es el estado más grande de la República y como tal tiene diferentes ambientes, diferentes ecosistemas. Entonces en esos ecosistemas se han identificado hasta 5 especies de felinos silvestres. Son el puma, el jaguar, el lince, el margay y el ocelote. Se encuentran distribuidos en diferentes lugares del estado. De acuerdo, doctor, si nos pudiera dar las características del panorama que tiene Chihuahua y en qué regiones se encuentran estos felinos. Sí, claro que sí. Chihuahua en términos generales se divide en 3 grandes ecorregiones, que sería el desierto hacia la parte este, los pastizales del Valle Central y lo que sería los bosques de coníferas de la Sierra Madre Occidental. Pero muchas veces nos olvidamos de un sitio, un ecosistema más, que es el que se encuentra en Batopilas, en Urique, que son bosques subtropicales o bosques les llaman caducifolios. Entonces, por ejemplo, el jaguar, el margay y el ocelote prefieren zonas tropicales, entonces los tenemos principalmente en esas regiones. En cambio, el puma y el lince viven no solamente en las zonas de bosque de coníferas, sino también en los valles centrales y en el desierto. ¿Alguno de estos tiene presencia en la capital, en Chihuahua capital? Sí, desde luego. Tenemos reportes, tenemos registros de linces y de pumas que han sido registrados y rescatados dentro de prácticamente la ciudad. Pues en imágenes tenemos un targay, que viene un margay, correcto. Margay, sí, un margay. Que viene a ser este pariente del ocelote. ¿Qué se conoce de este animal? Tal vez es el que menos nos suena, pues ya hasta me equivoqué en mencionar su nombre. Claro. Sí, fíjense que los felinos en términos generales son un grupo de especies que son muy difíciles de ver en tiempo real. Son muy sigilosos, tienen un excelente olfato, un excelente oído, entonces es complicado verlos. Entonces, en cuanto al margay, el ocelote y al jaguar también, apenas si se tienen algunos registros en cámaras trampa. Entonces no los hemos podido realmente ver en vivo y en directo, por llamarlo de alguna forma. Entonces, esta región que nos refiere, pues prácticamente una selva, ¿no? ¿Se le conoce en términos coloquiales o sin, dígame, no se le puede decir selva por esta condición? Sí, a ese tipo de ambientes tiene diferentes nombres, ¿no? Pero yo lo conozco por lo menos como selva baja caducifolia, que se caracteriza por árboles bajos, chaparros, podemos llamarle así, que pierden sus hojas durante una temporada del año. De acuerdo. Doctor, pues también nos habla de la cuestión desierto y eso pues es muy propicia para muchos reptiles. Acaban de presentar por ahí unos resultados de una investigación que hicieron, cómo les fue, qué encontraron y pues qué se suma, ¿no?, a esta lista de animales que tenemos especiales. Sí, fíjese, en la Facultad de Zootecnia y Ecología tenemos, hay diferentes profesores que tienen diferentes proyectos. Entonces hemos estado explorando diferentes zonas del estado y bueno, hemos logrado identificar diferentes especies de serpientes de cascabel, por supuesto, algunos coralillos y en la parte de Urique en particular el llamado lagarto enchaquirado, que es la única lagartija venenosa que tenemos en México. ¿Y qué tan peligrosas son? ¿Todos son mortales para los humanos? ¿Qué pasa si nos encontramos con uno? Fíjese que sí, son muy peligrosos, son venenosos, de hecho, pueden causar la muerte a las personas, especialmente las serpientes los coralillos y los lagartos enchaquirados. Lo que se recomienda generalmente es que nosotros simplemente, si estamos en contacto, los encontramos, nos alejemos. Habitualmente lo que hacen es esconderse, huir también. De acuerdo. Entonces, ¿el coralillo es más peligroso que la de cascabel, por ejemplo? Sí, algunas especies de coralillo pueden ser mucho más peligrosas. En general, una mordida de serpiente de cascabel sí es atendida más o menos rápido,
no necesariamente es mortal o no es mortal en la mayoría de los casos. En cambio, la coralillo generalmente no da tiempo a que uno acuda a un centro de salud. Es muy potente su veneno y generalmente las personas que sufren la mordedura mueren. ¿Hay algún tiempo estimado para que provoque un lamentable deceso? Fíjese que ese dato yo no lo tengo, pero yo supongo, he escuchado por ahí, que tiene que ser en 1 hora máximo en el caso de los coralillos. Entonces, en caso de estar en una parte, digamos, de difícil acceso, pues es muy complicado, ¿no? Salir y... Sí, es sumamente complicado. Muchas veces las personas que viven en esos lugares acuden o recurren más bien a remedios caseros, por ejemplo, cortar, ¿verdad? Hacer una incisión y tratar de succionar el veneno, y entre otras prácticas que se llevan a cabo en las zonas rurales del estado, pero en general es muy difícil que con eso sea suficiente. Doctor, entonces ¿la coralillo es la serpiente más venenosa que tiene México, además de ser Chihuahua, o existe alguna otra en otro estado? Fíjese que existen otras especies muy venenosas, sobre todo en los trópicos de nuestro país, por ejemplo en Veracruz, en Chiapas, como las llamadas nauyacas, que también son sumamente venenosas. Pero yo no sabría decirle si una es más venenosa que la otra, en realidad. De acuerdo. Y en este sentido, que pues hay mucha, digamos, moda y por supuesto este auge de hacer ejercicio, más que nada con lo de la pandemia, pues para proteger la salud, del senderismo, ¿no? ¿Alguna recomendación especial, doctor? ¿Saben qué? Cuidado con esta clase de senderos, eviten estos lugares, Claro. Tratar de no tal vez inventar rutas. Sí, fíjese que han habido algunos estudios relacionados con el ecoturismo y con el senderismo, por supuesto, en los cuales tratan de hacer pruebas y saber si realmente esas actividades no son dañinas o no cambian el comportamiento de las especies. Los resultados son muy interesantes porque han encontrado que realmente el ruido que uno hace al moverse en los senderos o al ir a acampar sí puede cambiar el comportamiento de las especies. Entonces lo que yo sugeriría es que la gente que le gusta el senderismo simplemente se vaya sobre el sendero, precisamente evite los lugares donde hay muchas piedras, donde hay mucha vegetación, que muchas veces es donde están las madrigueras o donde andan las serpientes u otras especies, ¿verdad? De acuerdo. Doctor, también quisiera comentarle pues, ¿qué información tendrá últimamente la CONAN, que es la Comisión Nacional de Áreas Nacionales Protegidas? Y bueno, sí es un área un poco reducida, pero han compartido muchas imágenes de estas cámaras trampa, ¿no? ¿Les conocen? Así es. Y han visto, por ejemplo, el resurgir de lobos, algunos que han introducido, pero se han extendido las manadas. Por ahí pues tienen la reserva de bisontes, que es algo que nos comentaba Correcto. antes de cámara. ¿Tiene Chihuahua un auge en la recuperación, en la preservación? ¿Necesita más? ¿Cuál es su diagnóstico, doctor? Fíjese que el estado de Chihuahua, como decía yo al principio, es el estado más grande de nuestro país y tiene la característica, la fortuna, yo le diría, de albergar algunas de las especies más grandes que hay en nuestro país. Por ejemplo, el bisonte, el oso, tenemos poblaciones sanas de pumas, de linces, de venado cola blanca, por supuesto, de venado bura. Entonces, reconociendo toda esta diversidad de especies, tanto la CONAM como nosotros en la universidad tenemos programas de investigación donde situamos estas cámaras trampa para detectar todas estas especies que a simple vista es prácticamente imposible verlas. Ahora, nosotros estamos trabajando, pero no somos los únicos, por supuesto. Hay académicos de otras universidades dentro de Chihuahua, pero también de otros estados que vienen atraídos justamente por esta diversidad de fauna grande que tenemos, ¿no? Entonces, ¿ve una mejoría en todo este tema, en toda esta colaboración? Sí, definitivamente sí. Yo también veo una mejoría no solamente en el trabajo de los académicos, sino también en el interés de los estudiantes y el trabajo que desarrollan las agencias gubernamentales, ¿no? Como la CONAM, que ya mencionó usted. Doctor, pues comentarlo, pues usted es originario de Tlaxcala, pero lleva ya 10 años siendo chihuahuense, ya como tal. ¿Qué lo trajo para acá, si nos pudiera compartir? ¿Y cómo ve la Facultad de Zootecnia? Platicamos un poco sobre todo este tema de los estudiantes. Hay mucho ímpetu y sobre todo notamos esa fortaleza en la investigación y cómo la ve, ¿no? Todo lo que nos pueda decir, por favor. Sí, fíjese que la vida de vueltas, obviamente. Entonces, bueno, yo estaba estudiando mi doctorado en Estados Unidos hace años y yo tuve contacto con algunas personas de la Facultad de Zootecnia, justamente.
En mi tesis de doctorado yo trabajé con especies de desierto. Entonces, obviamente, yo tenía la idea, digo, bueno, pues si yo me gusta trabajar en los desiertos, debo de buscar empleo en una institución que esté en el norte del país, ¿no? Entonces, bueno, yo primero llegué a la Universidad Autónoma de Tamaulipas y después vine para acá, a Chihuahua. Entonces, pues la verdad es que estoy muy contento. Hay muchas cosas que hacer, muchos proyectos que desarrollar. Los estudiantes, les repito, muy interesados y hambrientos, ¿verdad?, de trabajar y de participar en proyectos de conservación y de aprovechamiento de las especies, claro. De hecho, nos platicaba, tiene una publicación que va a salir pronto. ¿De qué trata? Si nos pudiera decir sobre el desierto de Chihuahua, una publicación, por supuesto, científica, ¿no? Sí, claro, sí, es una colaboración con 2 investigadores de la Universidad Autónoma de México. Es una publicación acerca de la regionalización del desierto chihuahuense. El desierto chihuahuense está dividido o ha sido dividido por los académicos en diferentes secciones, por llamarle de alguna forma. Entonces, lo que nosotros nos dimos a la tarea fue compilar listas de especies de los vertebrados y de los insectos y de las plantas que hay en Chihuahua y tratar de ubicarlos en esas diferentes secciones del desierto. Entonces, la propuesta que nosotros tenemos en esa publicación es justamente esa, la de un esquema de diferentes áreas para el desierto chihuahuense con sus especies exclusivas, y nosotros esperamos que esta contribución ayude tal vez a proponer nuevas zonas para conservación biológica aquí en el estado. De acuerdo. ¿Y en este campo ve por ahí alguna iniciativa o de momento solo es investigar para pues dejar la tierra fértil, ¿no?, para luego plantear estas áreas que claro. nos comenta? Sí, mire, Carlos, una de las actividades iniciales cuando nosotros queremos conservar un área o alguna especie es saber dónde está, ¿verdad? Conocer cuál es su distribución, si todavía está en ese lugar, ¿verdad? Entonces es el primer paso de proponer estas zonas con sus especies y eventualmente trabajar para que se puedan establecer otras áreas de conservación. Eso no significa que no existan ya algunas, ¿verdad? Tenemos, por ejemplo, el desierto de Samalayuca y también tenemos una parte de lo que es la reserva de la biosfera de Mapimí y Janos, por supuesto. Y esto se podría traducir en ecoturismo, en parques incluso. Ya ve que en Estados Unidos se claro. usa mucho eso, pero acá estamos un poco más rezagados en ello. Sí, por supuesto. También hay un resurgimiento en la población en general, me parece a mí, en la curiosidad, ¿verdad?, en tratar de observar las especies. Hay mucha gente que le gusta observar aves, que le gusta tomar fotografías a plantas, a pájaros, ¿verdad? Entonces sí, por supuesto, yo pienso que se pueden abrir nuevas vías de desarrollo económico en las regiones rurales o semirurales del estado, por supuesto que sí. Y pues ustedes hacen lo propio, ¿no? Marcándoles el camino, oigan, por aquí es esto. Correcto. Esto vamos encontrando. Doctor, pues muchas gracias. ¿Algo que quiera comentar al público? No, solamente agradecerle, Carlos, la invitación y recordarle al público en general que Chihuahua es megadiverso. Bueno, no megadiverso tal vez, pero tenemos gran diversidad de especies que merecen mucho la pena conocerlas y conservarlas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues agradecemos al doctor Fernández, quien aceptó venir a esta entrevista para platicarnos un poco de este tema. Por supuesto, los invitamos a que le den seguir a nuestras transmisiones para que les aparezcan cada vez que publicamos una nueva entrevista, y toda la información sobre estas la estaremos publicando en tiempo.com.mx. Muchas gracias y hasta la próxima.